Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3085 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Inversiones Líquidas Sociedad Anónima contra el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Departamento de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. La entidad promotora del amparo señaló como acto reclamado el auto de fecha 18 de abril de 2016, ampliado por resolución de fecha 24 de junio de 2016, dictados dentro del ocurso número 01045-2015-01158 por la juez primero de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala, por el cual se declaró con lugar el ocurso que planteó el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón contra el Registro General de la Propiedad de la Zona Central. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituida en Tribunal de Amparo en la sentencia de primer grado de fecha 22 de mayo de 2017 consideró: en el caso objeto de revisión constitucional se establece que la amparista actúa haciendo uso del derecho de defensa que le asiste, consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual es preciso al establecer que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En el presente caso se pudo determinar que la finca número 1482, folio 482 del libro 903E de Guatemala se formó por Universos Virtuales Sociedad Anónima por unificación que se hizo de las fincas número 5809, folio 309 y de la finca número 5810, folio 310, ambas del libro 872 de Guatemala, así como la finca matriz 55.003, folio 123 del libro 997 de Guatemala, entidad que vendió a Inmobiliaria Dirsa Sociedad Anónima, y esta entidad en su calidad de propietaria dio en garantía hipotecaria el inmueble a favor de Inversiones Líquidas Sociedad Anónima según escritura pública número 20 autorizada en esa ciudad el 3 de mayo de 2016 por el notario Francisco Rafael García Oliveros por un monto de 2.080.000 quetzales, el cual fue inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central. Garantía hipotecaria que posteriormente fue ampliada por un monto de 2.600.000 quetzales, según consta en escritura pública número 54 autorizada en esta ciudad el 3 de noviembre de 2016 por el notario Gonzalo García Sánchez, siendo este documento que al ser presentado para su inscripción registral no fue operado en virtud que la finca 1482 se encontraba cancelada por orden judicial, lo cual afecta a los derechos registrales inscritos de la entidad postulante. Luego del análisis respectivo de las actuaciones y del recurso que sirve de antecedente a la presente acción constitucional, los magistrados que integramos este tribunal advertimos violación al derecho de defensa y debido proceso del accionante, toda vez que no se le dio intervención dentro del ocurso número 1045-2015-01158, tramitado ante la juez primero de primera instancia del ramo civil de este departamento, siendo procedente otorgar la acción constitucional solicitada y restablecer a la postulante en sus derechos constitucionales violados, debiendo para el efecto de la juez recurrida hacer los correctivos necesarios para que se dé intervención a la postulante de esta acción en la tramitación del recurso y así poder hacer uso de su defensa procesal en la jurisdicción respectiva. Por otra parte, el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que el tribunal debe decidir sobre la condena en costas cuando se declare la procedencia del amparo y señala como uno de los casos de excepción aquellos en que, a juicio del tribunal,
la autoridad impugnada haya actuado con evidente buena fe, como sucede en el presente caso, por lo que este tribunal aprecia que la actuación de la autoridad impugnada se encuentra comprendida en el supuesto de excepción relacionado, razón por la cual no debe hacerse condena en costas. Con esos argumentos, el Tribunal de Amparo declaró otorga la acción constitucional promovida por la entidad Inversiones Líquidas Sociedad Anónima a través de su administrador único y representante legal Gonzalo García Sánchez en contra de la juez primero de primera instancia del ramo civil de este departamento. En consecuencia, se deja en suspenso definitivo y sin ningún valor legal en cuanto a la postulante de esta acción el auto de fecha 18 de abril de 2016, ampliado por resolución de fecha 24 de junio de 2016, dictados dentro del curso número 01045-2015-01158 por la juez primero de primera instancia del ramo civil de este departamento. Para los efectos positivos de este fallo, se conmina a la autoridad cuestionada a resolver conforme a derecho y lo considerado en el presente fallo, para lo cual se le fija el plazo de 5 días contados a partir de recibida la ejecutoria respectiva, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le impondrá al juez responsable la multa de 500 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir. No se hace especial condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra como tercero interesado en el presente amparo, apelante y requirente de la vista pública, Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón, en lo personal y en calidad de administrador único y representante legal de la entidad Inversiones y Servicios Panchoy Sociedad Anónima, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Humberto Franco González, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados. En esta vista pública, en nombre de mi patrocinado, quiero hacer referencia a los argumentos jurídicos y fácticos por qué es necesario declarar con lugar este recurso de apelación y revocar la sentencia venida en grado. Honorables magistrados, de conformidad con el artículo 42 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el tribunal, al proferir sentencia de amparo, debe analizar todos los hechos, deberá analizar las actuaciones, las pruebas rendidas, así como también deberá examinar todos y cada uno de los fundamentos de derecho que sean aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. En el presente caso ya pudimos ver escuchar la lectura de la parte conducente de la sentencia, y el tribunal de primer grado únicamente se limitó a decir de que se advertía violación al derecho de defensa y debido proceso del amparista porque no se le había corrido audiencia, sin realizar ningún análisis de las actuaciones, de las pruebas rendidas por las partes y de todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables al presente caso. En ese sentido, la sentencia dictada en esa forma afecta los derechos constitucionales de mi patrocinado, y quiero permitir individualizar cuáles son los agravios que le causa y que fueron argumentados por mi patrocinado en la primera instancia y que no fueron ni siquiera tomados en cuenta, ni valorados, ni se pronunció al respecto la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Primero, quiero hacer referencia a la temporalidad.
Honorables magistrados, de conformidad con el artículo 1148 del Código Civil, establece que únicamente perjudica a tercero lo que aparezca inscrito o anotado en el registro de la propiedad. Y los títulos anotados e inscritos en el registro de la propiedad surten efectos a partir de la inscripción en el registro. En el presente caso, se señala como acto reclamado como agravio el auto dictado por la juez primero dentro de un ocurso de queja dictado el 18 de abril. Pero analicemos la temporalidad, honorables magistrados. El ocurso se presentó el 20 de noviembre del año 2015. Fue admitido a trámite el 23 de noviembre del 2015 y fue resuelto mediante el auto, que es el agravio que se señala, el 18 de abril del año 2016. Hasta este momento, en ninguna parte no existía, jurídicamente no existía ningún derecho, ni lo tenía, ni mucho menos inscrito en el registro de la propiedad la entidad postulante. Entonces, honorables magistrados, el argumento de que se violó el derecho de defensa porque no se le corrió a audiencia simplemente es inexistente. Jurídicamente, materialmente, era imposible a la autoridad impugnada haber corrido audiencia a la postulante del amparo cuando el ocurso inició 6 meses antes, cuando ellos ni siquiera tenían derecho. Entonces, honorables magistrados, para poner un ejemplo, es como que hoy, el día de hoy, estamos aquí en el mes de julio del año 2017, que esta honorable corte haya corrido audiencia a todas las partes y que después alguna parte en enero del año 2018 apareciera y dijera, mire, es que en esa audiencia o en esa vista pública no me corrieron audiencia. Jurídicamente esto es imposible, honorables magistrados. Eso lo dejó de resolver la sala y este tribunal deberá pronunciarse al respecto en el momento procesal oportuno. El segundo agravio hace referencia, recordemos, honorables magistrados, que existen presupuestos procesales o requisitos de admisibilidad y de procedibilidad de una acción de amparo. Uno de ellos es la legitimación pasiva de la autoridad que aparentemente causa la violación o el agravio denunciado. ¿Cómo es que se obtiene esto? Bueno, pues porque la entidad denunciada tiene que emitir un acto y para que sea procedente el amparo debe de establecerse que el amparo se dirija contra la autoridad que emitió el acto. En el presente caso, honorables magistrados, el amparo está dirigido contra la juez primero de primera instancia del ramo civil, porque aparentemente canceló la inscripción hipotecaria número 1 de la finca 1482. Simplemente con eso y la prueba que consta, las certificaciones del registro de la propiedad, al examinarnos podemos ver que la autoridad denunciada carece de legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque quien realmente canceló la inscripción hipotecaria número 1 de la finca 1482 fue la juez quinto de primera instancia del ramo civil. Eso consta ahí. Pueden ustedes, al momento de analizar la prueba, verificar la inscripción número 1 de cancelaciones de derechos reales de la finca 1482 y se podrá advertir claramente que ese es el acto que se discute como reclamado aquí, como agravio. Esa cancelación la ordenó el juzgado quinto de primera instancia civil y esa cancelación del juzgado quinto de primera instancia civil devino de un juicio ordinario de primera que se tramitó en el juzgado quinto de primera instancia. El juicio ordinario fue de nulidad de una supuesta acta de asamblea, también del instrumento público. Ese juicio ordinario que promovió mi patrocinado fue ganado en primera instancia. Esa sentencia fue confirmada en segunda instancia. No conformes con ello, las partes, algunas de las partes aquí presentes plantearon recurso de casación. El recurso de casación fue desestimado por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente plantearon amparo contra la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia ante esta honorable sala. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque de ahí es donde deviene esta problemática.
La finca por la cual se promovió el juicio ordinario es la finca 55.003. No obstante, el tercero interesado aquí, la entidad Universos Virtuales, de forma irregular, de forma ilegítima, se adjudicó esa finca 55.003 y no obstante a que estaba suspendida cualquier anotación, cualquier inscripción en el registro, levantaron administrativamente la orden de un juez de que esa finca permaneciera suspendida para que no se hiciera ninguna anotación, ningún gravamen. Ya cuando la tenía a su nombre, desmembró la finca y constituyó una servidumbre legal de paso y formó dos nuevas fincas, la finca 5.809 y la finca 5.810. Posteriormente, unos meses después, canceló la servidumbre, unificó las dos fincas que había formado y entonces canceló la finca matriz, que era la 55.003. Y ahí es donde nace a la vida jurídica, digamos, la finca 1482, que ahora posteriormente fue dada en garantía a la entidad postulante y que es la que reclama, es lo que produce que reclame como agravio. Entonces, honorables magistrados, es importante advertir esta situación porque la autoridad que canceló la finca, repito, es el juzgado quinto de primera instancia civil y no la entidad denunciada dentro del presente amparo, situación que tampoco fue tomada en cuenta por el tribunal, por la sala segunda de la Corte de Apelaciones. Tercer punto, honorables magistrados, igualmente, si existe, digamos, falta de legitimación pasiva, pues lógicamente también va a existir falta de legitimación activa de parte de la postulante inversiones líquidas. ¿Por qué? Porque está señalando, digamos, dentro de los presupuestos del amparo digamos, conlleva ciertos requisitos y un requisito importante que ha sentado jurisprudencia esta Corte es que el sujeto activo tenga legitimación, es decir, que personalmente esté facultado para poder reclamar como agravio. Aquí, no obstante a que ya dijimos que el que reclama, el que señala como agravio no lo es en realidad, pues también entonces carece de legitimación activa. Para finalizar, honorables magistrados, el cuarto punto que se señala como agravio y que fue argumentado por mi patrocinado en la dilación del amparo en primera instancia. Esta honorable Corte ha sentado jurisprudencia en el sentido que la invasión de competencias desnaturaliza la justicia constitucional. El amparo no está instituido como una vía paralela de revisión de actos de jurisdicción ordinaria. En el presente caso, el origen, digamos, del agravio que señala es porque la entidad inmobiliaria, ya hice referencia a que la entidad Universos Virtuales había formado una finca nueva que era la finca 1482. Posteriormente, esta entidad se la vendió a la entidad inmobiliaria DIRSA. Y luego la entidad inmobiliaria DIRSA hipotecó esa propiedad a la hoy postulante del amparo. Pero en la cláusula cuarta de esa escritura pública que consta en el expediente, puede establecerse que la entidad inmobiliaria DIRSA declaró por advertencia del infranscrito notario que sobre el bien inmueble que daba en garantía no existía ninguna anotación, gravamen ni limitación que pudiese afectar los derechos de la entidad acreedora. Declaración que fue inexacta, porque como ya lo mencioné, ya había hasta sentencia de la Corte de Constitucionalidad y que había sido confirmada en todas las instancias donde se ordenaba la cancelación de la inscripción nula. Entonces, honorables magistrados, ¿qué es lo que procedería aquí? Realmente lo que sí le causa agravio a la entidad postulante es esa declaración inexacta y de conformidad con la ley. Lo que debería de promoverse previo a acudir a la justicia constitucional es un juicio ordinario de saneamiento por evicción y por vicios ocultos. Y por supuesto no contra la entidad, la juez primero de primera instancia civil por haber resuelto el ocurso, tampoco contra la juez quinto de primera instancia por haber resuelto un juicio ordinario.
Lo que procedería en este caso sería este juicio. Por lo tanto, honorables magistrados, solicitamos que esta honorable Corte analice todos estos argumentos de derecho, todos los hechos y principalmente la prueba que fue aportada en su momento y que consta en las propias actuaciones, y que al proceder a dictar sentencia se declare con lugar el presente recurso de apelación planteado por mi patrocinado Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón en forma personal, así como también se revoque en su totalidad la sentencia de primer grado y como consecuencia se rechace por inadmisible la acción constitucional de amparo promovida por la entidad Inversiones Líquidas Sociedad Anónima, se le condene en costas y se imponga la multa a su abogado patrocinante por la notoria improcedencia. Muchas gracias, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado Franco González. Continúa la audiencia con la intervención como tercero interesado del solicitante del amparo, Inversiones Líquidas Sociedad Anónima, por medio del administrador único y representante legal Gonzalo García Sánchez, quien actúa con el auxilio del abogado Arsenio Locón Rivera, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables miembros de esta Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala. Me dirijo a ustedes en virtud que esta audiencia tiene por objeto discutir el recurso de apelación interpuesto por el tercero Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón y en representación de Inversiones y Servicios Panchoy Sociedad Anónima en contra de la sentencia de fecha 22 de mayo del año 2017, en la cual resolvió otorgar a Inversiones Líquidas Sociedad Anónima el amparo interpuesto en contra de las resoluciones de fecha 18 de abril de 2016, ampliada por resolución del 24 de junio del mismo año, en la cual ordenó cancelar el derecho hipotecario legalmente inscrito por Inversiones Líquidas Sociedad Anónima por un valor de 2.080.000 quetzales. La razón primordial de esto, honorables magistrados, consiste en que el 3 de mayo del año 2016, Inversiones Líquidas Sociedad Anónima otorgó un crédito hipotecario a la entidad DIRSA Sociedad Anónima por una cantidad de 2.080.000 quetzales, la cual fue debidamente inscrita. En ese sentido, el tercero no está de acuerdo por haberse otorgado el recurso, pero el razonamiento emitido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil para otorgar el recurso radica en que la finca 1482, folio 482 del libro 903E de Guatemala estaba inscrita. Para hacer un poco de relación, honorables magistrados, la finca 55.033, folio 123 del libro 997 de Guatemala, tenía un litigio y el juzgado 10º de primera instancia del ramo civil adjudicó a Universos Virtuales Sociedad Anónima el 9 de octubre del año 2014, adjudicó esa finca judicialmente. Entonces, se cancelaron las anotaciones que tenía esa finca a favor del tercero interesado, que en este caso es Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón, y su representada Servicios Panchoy Sociedad Anónima. A partir de cuando se dejaron sin efecto las anotaciones en el Registro General de la Propiedad y ser legítima propietaria
Universos Virtuales Sociedad Anónima desde octubre del 2014 en su legítimo derecho de propiedad de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 464 del Código Civil, podía ejercer todas las facultades inherentes al dominio, y es cierto lo que dice aquí el tercero, que se constituyó una servidumbre. Después, posteriormente, se desmembraron dos fincas, que fue la 5809 y 5810 de los folios 309 y 310, y posteriormente se unificaron esas fincas y dieron lugar a la finca que posteriormente se hipotecó a favor de nuestra representada, en este caso Inversiones Líquidas Sociedad Anónima. Entonces, honorables magistrados, se ejerció un legítimo derecho. Entonces, ¿por qué surge esta controversia? Porque también es cierto lo que dice el tercero, que venía promoviendo un juicio ordinario, y la pregunta es, ¿por qué no convalidaron ellos sus medidas precautorias en el juzgado para hacerlas vigentes en el registro? No lo hicieron, y cuando quisieron ejecutar una sentencia por medio de despacho en el Registro General de la Propiedad, le suspendieron el despacho. Entonces, honorables magistrados, lo que procede es el planteamiento de un ocurso de conformidad con el artículo 1164 del Código Civil. Ese es el medio legal. Honorables magistrados, ¿y qué dice el artículo 1664? Dice que el interesado que no estuviere conforme con la denegatoria, suspensión de la anotación, cancelación o inscripción de los documentos presentados al registro, dice, podrá ocursar en la vía incidental ante el juez de primera instancia. Y la vía incidental la tenemos regulada en la ley del organismo judicial. Es un procedimiento accesorio, y el artículo 138 de la ley del organismo judicial dice claramente que en el incidente, dice, se le dará intervención a los otros terceros interesados. Y bajo esa base, ellos tenían el derecho de plantear su ocurso y tenían la obligación de indicar en su incidente la dirección y el lugar para notificar al tercero. Y si ratifico aquí ante ustedes, honorables magistrados, que ustedes pueden revisar el expediente de amparo, que Universos Virtuales Sociedad Anónima desde el año 2014 tenía legalmente inscritos sus derechos de propiedad, y si él mismo lo acaba de ratificar, que el 20 de noviembre del año 2015 y que se le dio trámite el 23 del mes y del mismo año, entonces quiere decir que ellos sabían perfectamente que la propiedad era de Universos Virtuales Sociedad Anónima, porque estaba inscrita desde octubre del 2014. Consecuentemente, en este caso, si Universos Virtuales Sociedad Anónima unificó las fincas, posteriormente se la trasladó a DIRSA Sociedad Anónima, y DIRSA Sociedad Anónima hipotecó el bien a favor de Inversiones Líquidas Sociedad Anónima, resulta evidente que existe una clara y flagrante violación al derecho de defensa, al debido proceso y al derecho de propiedad, porque se debió dar intervención dentro del incidente a Universos Virtuales Sociedad Anónima, y en consecuencia, de conformidad con el artículo 152 de la ley del organismo judicial, no le puede afectar ninguna sentencia, porque ni Inversiones Líquidas Sociedad Anónima ni la entidad DIRSA Sociedad Anónima nunca hemos sido citados, oídos y vencidos en juicio, honorables magistrados, por lo que en consecuencia, concluyendo, les solicito muy respetuosamente que se haga el análisis correspondiente con la documentación que consta dentro del amparo interpuesto, y se declare sin lugar por notoriamente improcedente el amparo que ha interpuesto Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón y o su representada Inversiones
y Servicios Panchoy Sociedad Anónima. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogado Locón Rivera. La audiencia continúa con la intervención también como terceros interesados de Universos Virtuales Sociedad Anónima por medio del administrador único y representante legal Michel Lee Somarriba Espinales, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Haroldo Ramírez Contreras, quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, respetable secretario, colegas, personas que se encuentran en este recinto. Nosotros, en mi caso, como abogado, actúo como abogado de Universos Virtuales Sociedad Anónima. En primer lugar, ratificamos el contenido de nuestros memoriales de fecha 7 y el que presentamos hoy a esta Corte, donde hablamos ampliamente de los agravios que invoca el tercero Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón para que proceda el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que obra en autos. Con relación a la autoridad recurrida, la que dictó el auto de fecha 18 de abril y lo amplió por auto de fecha 24 de junio de 2016, efectivamente sí causa agravios. En primer lugar, no hubo emplazamiento de terceros como lo ordena la ley para que haga cualquiera que sea afectado que se defienda. Me permiten ampliar un poquito al tema del juicio ordinario que hablaba el tercero Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón. En aquel juicio subyacente tampoco se le emplazó a un acreedor hipotecario. Como no estaba emplazado, no se le podía afectar en nada en sus derechos. Y de ahí nació un juicio ejecutivo en la vía de apremio, donde al final de cuentas, en el juzgado donde se ventiló ese proceso, se le adjudicó a Universos Virtuales ese inmueble, la finca 55.003, folio 123 del libro 997 de Guatemala. O sea, el derecho de aquel acreedor hipotecario estaba inmaculado, ¿ya? Y una vez que se le fue adjudicado a Universos Virtuales, esta hizo algunas desmembraciones que originaron la finca 5810, folio 310 del libro 872 de Guatemala. Asimismo, la finca originó también la finca 5809, folio 309 del libro 872 de Guatemala. Posteriormente, Universos Virtuales unificó esas dos fincas juntamente con el resto de la finca matriz, las cuales originaron la finca 1482, inmueble debidamente citado en el proceso de amparo. Ese inmueble posteriormente se le vendió a Inmobiliaria Dirsa Sociedad Anónima. E Inmobiliaria Dirsa Sociedad Anónima lo hipotecó a favor de Inversiones Líquidas S.A. Así está el panorama. Ahora, ¿qué sucede? Como les decía, en aquel juicio subyacente, en el juicio ordinario, no fue emplazado un tercero. O sea, no tuvo cómo defender sus derechos. Y ese tercero luego transfirió el derecho a favor de Universos Virtuales, o mejor dicho, a Universos Virtuales le fue debidamente adjudicado ese bien inmueble, ¿ya? Que provenía de una ejecución de un gravamen hipotecario en donde en aquel juicio ordinario no le fue emplazado el acreedor hipotecario, de tal manera que esos derechos venían inmaculados. Entonces, por el principio de tracto sucesivo que operan todas las inscripciones registrales, si yo tengo una propiedad en donde, que la adquirí válidamente, y así sucesivamente va transfiriéndose la propiedad y todos los derechos a defender esa propiedad. Es el caso que está sucediendo hoy, porque si bien es cierto, Inversiones Líquidas, en aquel entonces, cuando ellos promovieron el recurso de el ocurso, si bien es cierto que no tenían ningún derecho inscrito, sí lo tenía Universos Virtuales. Entonces, como les decía, Universos Virtuales transfirió el derecho, transfería todos los derechos también a la vez a cualquier otro propietario de cualquier derecho sobre ese inmueble para defenderlo de cualquier otra persona. Entonces, tampoco, en este caso, debieron haber emplazado a Universos Virtuales. Como les digo, como
se trasladó oportunamente por compraventa a favor de Inmobiliaria Dirsa, así mismo se trasladó ese derecho de defender. Y si Inmobiliaria Dirsa también hipotecó, porque podía hacerlo perfectamente, hipotecó ese inmueble, así mismo le transfirió derechos para poder defender esos derechos a Inversiones Líquidas, que es la entidad recurrente. Por todo ello, señores magistrados, y la verdad es que ya son dos procesos donde por falta de emplazamiento esto no se ha terminado. En esos han habido violaciones, tenemos otros amparos relacionados con estos acá en la Corte. Y por ese mismo error de no emplazar tanto la autoridad, digamos, así como el tercero que era conocedor de esos derechos, debió indicarle a la juez en aquel entonces que emplazara al tercero, porque además constaba en el registro, ¿verdad? Entonces, pero no se hizo. Todo eso, por todo ello, hemos venido a caer en ese tipo de procesos. Como conclusión, señores magistrados, solicito que con base en todas las constancias procesales, en la documentación y en la jurisprudencia sentada por esta honorable Corte, oportunamente se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Carlos Rodrigo Sandoval Alarcón, se confirme la sentencia apelada y se hagan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ramírez Contreras. Continúa la audiencia con la intervención de Inmobiliaria Dirsa, sociedad anónima por medio del administrador único y representante legal Malcolm Romario Estrada Meléndez, quien actúa con el auxilio del abogado Francisco Rafael García Oliveros, quien queda en el uso de la palabra. Gracias, buenos días, honorables magistrados y público presente. Mi patrocinado se va a adherir a los argumentos vertidos por la entidad inmobiliaria Inversiones Líquidas. Más sin embargo, queremos aclarar un tema un poquito registral, ya que esta situación se ha dado prácticamente por el derecho que no se hizo uso en su momento, como lo es la prescripción. Si nosotros, Inmobiliaria Dirsa, al hacer la consulta registral, nos hubiéramos dado cuenta de que existía una anotación o un gravamen, definitivamente lo hacíamos notar. Más sin embargo, no existió en ese momento, por lo que desde que Universos Virtuales, Sociedad Anónima, obtuvo la propiedad en el 2014 por adjudicación, él tampoco tuvo conocimiento de una situación como esta. Posteriormente, se la vende a Inmobiliaria Dirsa y ellos definitivamente, sin conocimiento alguno del hecho del curso del 2016, procede a solicitar hipoteca dejando en garantía el bien inmueble. En esta secuencia nos podemos dar cuenta que si se pierde el derecho de acción, no podemos acudir posteriormente a decir que se cancelen las inscripciones registrales, como sucedió en el juicio, en el ocurso del 18 de abril del 2016 ante el Juzgado de Primera Instancia Civil, que si bien cierto, causa un total agravio a nuestras entidades, en este caso, Inmobiliaria Dirsa. Por tal motivo, solicito que sea declarado sin lugar la acción presentada por el tercero, el señor Alarcón, y de su representada Inversiones y Servicios Panchoy. Únicamente, honorables magistrados. Muchas gracias, abogado García Oliveros. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogada Gilda Toledo Barrios, quien comparece con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señoras magistradas, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. La Fiscalía comparece en el día de hoy señalado dentro del expediente 3087-2017, formado por apelación de sentencia. En el presente caso, señores magistrados, la Fiscalía no comparte el criterio sustentado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil constituida en Tribunal de Amparo, quien con fecha 22 de mayo del 2017 emite sentencia por medio de la cual decide otorgar la protección constitucional solicitada a la entidad Inversiones Líquidas Sociedad Anónima. En su momento procesal oportuno, señores magistrados, la Fiscalía se pronunció en el sentido que la protección de amparo aludida debía ser denegada, fundamentalmente por el hecho de que existe reiterada jurisprudencia emitida por la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que no se puede utilizar el amparo como vía paralela para discutir controversias que se pueden dilucidar a través de una vía ordinaria. La Corte de Constitucionalidad, voy a citar dos sentencias emitidas por esta Corte, dentro del expediente 1348-2013, sentencia de fecha 16 de julio del 2014 y la sentencia de fecha 5 de febrero del 2015 dentro del expediente 2736-2014. Así las cosas, señores magistrados, en estas dos sentencias se ilustra que no puede dilucidarse a través del amparo circunstancias que pueden ser discutidas a través de un juicio ordinario, dentro del cual todas las partes van a tener la oportunidad de acreditar y de reafianzar, si es procedente, las pretensiones con respecto a la finca que hacen mención dentro del presente amparo, que es la identificada con el número 55.003 del folio 123 del libro 997. Ello porque, dada la naturaleza subsidiaria y extraordinaria del amparo, no puede ser utilizada como una vía ordinaria. Así las cosas, señores magistrados, esta Fiscalía se pronuncia en el sentido que la protección constitucional solicitada debe ser denegada. En consecuencia, el recurso de apelación debe ser declarado con lugar y se deniegue en forma definitiva la protección constitucional solicitada. Únicamente, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Toledo Barrios. Se clausura la presente audiencia. Buen día.